Ok, clase de Zohar, Parshat Balak. Tenemos en esta clase de Zohar, esta porción es realmente impresionante y el conocimiento que hay detrás es realmente increíble. Todos están más o menos, ¿hay alguien que no tenga ni idea de qué se trata la porción de Balak? Ok, estudien para la próxima. Les cuento rápidamente. Nos cuenta la historia de la Torá. Dice, y Balak vio todo lo que Israel había hecho con los emoritas. Si se acuerdan, en la porción de la semana pasada, Sihón, Melech Emorí, al rey de los emoritas, los mataron, los liquidaron. En Shabbat explicamos realmente qué quiere decir eso. No es que si fueron y mataron a estas personas y demás, sino cuál es qué sentido tenía esto que aparece en la Torá cuando dice que se deshicieron de todo, que no dejaron ni las mujeres, ni los niños, ni de esto, y los desterraron de su tierra. Y todo esto que no tiene nada que ver con una guerra física, sino con cómo uno debe actuar según el deseo que tiene de eliminar la negatividad de su vida. ¿Sí? Hay un tema hablamos de el no distraerse en el camino espiritual con otros trofeos momentáneos que aparecen en el camino, porque esta gente estaban yendo hacia la tierra prometida, y en el camino empezaron a llegar, en el medio del desierto, a ciudades que estaban llenas de gente, ¿sí? y para poder atravesar, y estas ciudades, los reyes de estas ciudades les decían, no, por acá no pueden pasar. Bueno, pues yo necesito llegar a mi tierra prometida. ¿Sí? No, por acá no. Entonces tenían que conquistar estos pueblos. Y en la conquista de esos pueblos se quedaban de golpe había una ciudad vacía, que tranquilamente podrían decir, ¿sabes qué? En lugar de ir hasta la tierra prometida, si acá ya encontramos una ciudad llena de casas ya construidas y todo esto, y matamos a todos los habitantes, quedémonos con la ciudad. Bueno, para eso hubieran matado a todos los egipcios y se quedaban con Egipto. De hecho, eso era lo que quería la gente, de eso era de lo que se quejaban. Y esto tiene que ver, en realidad hay una enseñanza detrás de esto, que es que siempre en el camino hacia esa tierra prometida uno tiene que deshacerse de una cierta negatividad, tiene que pasar por un desierto y deshacerse de ciertas clipot. Ahora, en el proceso son como conquistas, y muchas veces podemos quedarnos con la falsa ilusión de que llegamos a la tierra prometida porque, conquistamos un poquito de la negatividad y decimos, bueno, descansemos, quedémonos acá. ¿Sí? Si acá no está tan mal, acá hay casas construidas, acá está cómodo. ¿Sí? Pero salir de esa conquista hacia seguir buscando la tierra prometida, a lo mejor implica ir a caminar por el desierto otra vez. ¿Sí? Hasta el próximo pueblo, hacia la próxima conquista. Y lo que dijimos o explicamos en Shabbat es que cuando uno sale a conquistar, a llegar a esa tierra prometida y a conquistar una cierta negatividad en su vida, Moisés le dice a Dios, o así aparece escrito en la Torá, no nos dejan pasar, ¿sí? No nos dejan llegar a nuestra tierra prometida. Es decir, no puedo llegar, le está diciendo a todos sus arquetipos, ¿sí? Mira, no nos podemos liberar de este despelote en el que nos metimos si primero no arreglamos con la tía Antonia, con el abogado, con el otro, ¿sí? Hasta que... O sea, allá es a donde queremos ir, pero como tenemos todos estos otros despelotes, no podemos llegar sin pasar primero por todo esto. Y lo que le dice Moisés a Dios es, estos pueblos no me dejan pasar. Si me los entregas en mis manos, cualquier ganancia que haya de estas conquistas, van a ser ofrendas para vos. O sea que en el proceso de llegar a lo que uno realmente quiere en la vida, a veces tiene que conquistar otros territorios y otras áreas de la vida, pero no tiene que llevarse ganancia de eso.
porque si no, esa ganancia te va a distraer de tu verdadero propósito. ¿Sí? Es como que decidiste, no sé, comenzar a importar algo en Argentina y te diste cuenta que es difícil porque el Estado no te da las declaraciones juradas de importación. Por más que son un derecho legal de cualquiera que quiera operar, importar y qué sé yo, hoy está, digamos que bloqueado en la Argentina. Entonces, alguien te dice, yo tengo un amigo que consigue las DEJAI para las declaraciones juradas de importación por una comisión. Y vos de golpe decís, pero acá hay para hacer un negocio vendiendo declaraciones juradas de importación. No, vos el negocio que querías hacer era importar eso de Europa, de Estados Unidos, de China, de donde sea. Sí, tenés que conquistar este trámite X. Pero si te distraes y decís, bueno, ¿sabés qué? Ahora me voy a poner te vas a quedar sin lo que realmente querías hacer. Y si la primera emanación fue hacer eso, si ahora te pones te distrajiste con la conquista esa, no vas a terminar haciendo lo que tenías que hacer. Entonces, doy este caso porque es el caso puntual de una persona que conozco que ahora se dedica, quería importar no sé qué cosa y ahora se dedica a hacer el trámite de importación. Sí, por ahí es un dinero más fácil, más rápido, pero no es la iluminación que él tuvo de eso para hacer, no es lo que... Y puede pasar todo el tiempo esto, ¿sí? De que en el proceso de llegar a esa tierra prometida hay otros pueblos que conquistar. Y lo que dice Moisés es, todo lo que conquiste es una ofrenda para vos. Es decir, no voy a tener beneficio, porque si empezás a tener beneficio, te vas a distraer. Y por otro lado dice, Dios le dice, bueno, está bien, yo te los voy a dar en tus manos, a esas conquistas, pero no dejes a una sola persona viva. Extermina totalmente esos pueblos, dice. Y lo que el Zohar nos explica es que lo que está diciendo es que en el proceso de las conquistas espirituales, uno no puede, como decíamos en Rosh Hodesh, nadie va al médico y le dice, no me saques todas las células de cáncer, déjame 2 o 3, por si las llego a necesitar en un futuro. No, la gente lo que hace muchas veces es que dice, no, nunca más voy pero un poquito sí voy a hacer tal cosa porque me gusta, ¿sí? Entonces, si vas a una conquista espiritual, es exterminar totalmente esa clipa de tu vida. Esa negatividad tiene que desaparecer, nunca más tenés que volver a caer en lo mismo. Y lo que le pasa a la gente es que dice, bueno, no es tan importante terminar con esto, con lo otro, lo que sea, porque igual yo estoy yendo para allá. No, si no haces estas otras conquistas, nunca vas a llegar allá. Y lo que le pasa a la gente es que acarrea los mismos problemas, les pasan en un trabajo, en otro trabajo, en una relación de pareja, en otra relación de pareja, en otro, porque nunca termina por conquistar, o sea, por terminar algo sabiendo que es porque ya está terminado. Entonces ya no, ¿sí? La persona que sale de una relación de pareja, que puede darle un último beso a esa persona y decirle, mira, te quise un montón, te quiero un montón, y para el otro día no volverla a ver nunca más en su vida a esa persona. ¿Sí? Sin ningún conflicto, sin ningún problema. Pero no volverla a ver nunca más en su vida. ¿Sí? La gente que dice, yo ya terminé con tal persona, sí, pero nos juntamos todos los jueves para charlar o cosas. Bueno, si tenés hijos, si no tenés en común y no tenés de otra, bueno. Pero si terminaste con una relación de pareja, la próxima vez que tendrías que volver a ver a esta persona es nunca. ¿Sí? No hay ninguna necesidad de volverla a ver. Si hiciste el tikkun que había para hacer, si en el mundo hay 7.000 millones de personas, ¿por qué tenés que volver a ver a esa misma persona todo el tiempo? Entonces no terminaste con esa relación de pareja. ¿Sí? Por eso lo seguís viendo, porque hay tikkun. Si vos terminaste, la próxima vez que lo tendrías que ver es en el Gemara Tikkun, en el fin de la corrección, cuando todas las almas se vuelvan a juntar. Entonces, dice la Parashá que Balak vio, y una de estas conquistas fue este famoso
Sihón Melech Emori. Sihón, el rey de los emoritas, a quien mataron a él y a su pueblo, entonces esa conquista espiritual. Con lo cual ya de entrada lo que está diciendo esta parashá es, Balak vio, y Balak vamos a aprender qué representa, no solo la persona que era, Balak era en ese momento el rey de Moab. ¿Sí? Balak vio lo que Israel le hizo a los emoritas y tuvo mucho miedo, puesto que vio que este era un pueblo extraordinario, ¿sí? En las conquistas espirituales, ¿sí? En lo que iban logrando. Entonces a esa energía que es Balak, según lo que acabamos de explicar, le da miedo la persona que es parte del pueblo de Israel, es decir, la persona que viene de Atzilut, de los mundos espirituales. ¿Sí? No estoy hablando de la gente judía o de los que nacieron en Israel, sino los que tienen la raíz de alma de Israel. A Balak le da mucho miedo. Esto es importante saberlo, porque para cuando descubramos qué significa Balak, tenemos que saber que nosotros estamos en superioridad de posición, porque Balak nos tiene miedo. Eso mantengámoslo ahí. Sí, dice, Balak le tuvo mucho miedo a lo que vio que el pueblo de Israel había hecho con los emoritas, y vio que venían hacia la ciudad de ellos. De hecho, si Balak los dejaba pasar, no tendrían que tener ningún problema. ¿Sí? Porque con los otros hubo problema porque no los dejaban pasar. Eran tikunim, correcciones, que si no se hacían, no se podía progresar. Entonces, ¿qué hizo? Preguntó a los sabios de Midian, que es otro pueblo, de donde venía Yitro. ¿Se acuerdan? El suegro de Moisés, que dice, Yitro Cohen Midian, el sacerdote de Midian, vio escuchó lo que Dios había hecho para Israel y decidió irse con ellos. Ahora, pero eran grandes brujos los sacerdotes de Midian. De hecho, mucho de la tecnología y del conocimiento empírico que Moisés recibió, que eventualmente se transmite a través de la Kabbalah, es lo que Yitro le enseñó. Yitro le enseñó a leer las manos, las palmas, los sueños, todo lo que era prácticas esotéricas que venían de el hermetismo. Hoy justo hablando con una persona surgió el tema de, y me parece que es algo que nunca lo mencionamos acá, de por qué nosotros tenemos, que el pueblo de Israel tiene el conocimiento que tiene a través de la Kabbalah. ¿De dónde proviene? Proviene de el estudio de Jacob. Por eso es que Jacob pudo tener, pero la pregunta es, ¿cómo es que Jacob logró aprender tanto? En la yeshiva de Shem y Ever, que eran estos dos gigantes, que eran los únicos, eran los hijos de Enoch, y eran los únicos que conocían todos los secretos del universo, la gente iba a estudiar con ellos. Todo el mundo quería conocer los secretos del universo. Y Shem y Ever aceptaban a una persona por vez. Y le empezaban a enseñar hasta que la persona se dormía. Empezaban de cero, ¿sí? Ser y vivir libres. ¿Sí? Separaban, no sé si era Shem o era Ever, quién era el que empezaba, que daba el curso de introducción. Seguramente el otro daba el nivel 2 y así se iban alternando. La cosa es que empezaban a enseñarle. En el momento que la persona se dormía, le decían, bueno, hasta acá llegó, que pase el que sigue. Jacob estuvo 17 años sin dormir estudiando con Shem y Ever. Por eso pudo adquirir todo el conocimiento y por eso le dio tanta bronca cuando se fue de la yeshiva de Shem y Ever, porque ya no había nada más que enseñarles, no porque se quedó dormido, pero cuando se fue de la yeshiva de Shem y Ever, se acostó a dormir y tuvo el sueño de la escalera. El sueño de la escalera fue porque en el momento en que se durmió, hacía 17 años que en el cielo decían, hay un tipo que está estudiando con Shem y Ever y hace 8 años, 10 años, 15 años, 16 años, 17 años que está ahí sin dormir y nadie lo conocía.
Por eso en el momento que se quedó dormido, todos los ángeles bajaron, le querían ver la cara, porque decían, seguro la cara de él es la cara del hombre que está grabado en el trono de Dios. En el trono de Dios hay 4 animales sagrados. Y uno de esos 4 animales sagrados es el hombre. Pero la cara de quién está, la cara de qué hombre está ahí, es la de Jacob. Porque es Tiferet, es la representación del amor balanceado y la emoción pura. Digamos, es como el hombre perfecto, por decirlo de alguna forma. Estos otros magos tal vez no tenían todo el conocimiento que había adquirido Jacob, pero tenían mucho conocimiento. De hecho, hay una frase bueno, ahora se los digo. ¿Qué hace Balak, el rey de Moab? Se va a Midian y dice, necesito el mejor brujo que conozcan, el tipo más grosso que tengan en hacer magia negra. Y le dicen, tenés que ir y hablar con Balaam, o muchas veces se lo pronuncia Bilam, pero el nombre de Bilam en arameo, el nombre que él utilizaba es Balaam. Después vamos a saber por qué. En la Torá aparece como Bilam, ¿sí? Dice, vas a ir y vas a decir a este tipo, Bilam, le pagás y él habla y destruye gente con la palabra. ¿Sí? ¿Qué hace? Y por cierto, hay una frase en los Salmos, escrito por el rey David, que dice, Ein Naví Kevem Amram, no hay un profeta como el hijo de Amram. El hijo de Amram era Moisés. No hay un profeta como él. Y el Zohar dice, no es cierto. Sí había otro profeta como él y era Bilam. Bilam era igual, tenía la misma estatura espiritual que Moisés. De hecho, la razón por la cual Bilam existía mientras Moisés estaba vivo es porque el Satán le dijo a Dios, le dijo, ¿vas a ir y le vas a dar la Torá a ese pueblo? Dice, claro, después los otros pueblos te van a venir y te van a reclamar. Si a nosotros nos hubieras dado un Naví, un profeta como Moisés, nosotros también tendríamos el mérito de recibir la Torá. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Tiene que haber en el mundo otro profeta que sea tan elevado como Moisés, para que después, con su libre albedrío, él decida si quiere ser merecedor de la Torá o no. Pero sabemos que a los otros, de hecho la Torá fue ofrecida a todos los otros pueblos antes que al pueblo de Israel. Pero como tenía todo este tema de no matar, no esto, no lo otro, y muchos de estos pueblos se dedicaban a muchas de estas prácticas, no les convenía, ¿no? La cosa es que le dice, Balak manda un mensajero y le dice, andá y decile a Bilam que lo que sea que él quiera, fortuna, dinero, lo que sea que él quiera, yo se lo voy a pagar a cambio de que destruya a ese pueblo, ¿sí? Con su magia negra. Lo más interesante de esta porción es que todo lo que ocurre en la porción, lo contrata, le paga, el tipo quiere ir a maldecir al pueblo, se va y se para en una montaña donde se ve todo el pueblo abajo, lo trata de maldecir y no le sale. De hecho, el burro de Bilam, no sé si saben, el burro de Bilam también era profeta y hablaba. En la famosa esta historia de la mitología de este burro que habla, Shrek, ¿sí? Viene del burro de Bilam. El burro de Bilam hablaba. No solo hablaba, sino que era un gran profeta. Y el burro le dice, no te metas con este pueblo, porque mira que estos tipos no son gente común, de donde vienen estas almas, tienen una protección especial y ta.
La cosa es que él no le hace caso hasta que al final se le aparece un ángel de Dios y le dice a Bilam que no lo haga. Bilam le manda a decir a Balak, le dice, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, se me apareció un ángel de Dios que dice que no, que tal. Entonces Bilam le dice, ok, ¿cuánto más quiere? Balak le dice, ¿cuánta más plata quiere? Y de hecho le ofrece más dinero y por un poquito más entonces sí. La cosa es que va y trata de hacer esto, de maldecirlos, y cada vez que abre la boca para dar una maldición, su boca se mueve sola y salen bendiciones. Y Balak de golpe se da cuenta y le empieza a decir, pará, le dice, o sea, no solo los estás encima fortificando hasta que termina diciendo, ¿sabes qué? Bueno, no se puede, se retiran y el pueblo sale con las pocas cosas que Bilam logra decir, sale aún más bendecido que antes. Lo grandioso de esta historia es que nadie en el campamento de Israel se entera que esto está ocurriendo. Nadie se entera. Ellos están tramando esto y lo están haciendo desde otro lugar, ¿sí? Nadie sabe que Bilam y Balak están haciendo esto, y sin embargo no los afecta, no les hace nada de nada de nada. Entonces lo que queremos aprender hoy es dos cosas. Una, ¿qué representan Balam y Balak? Y cómo se hace para que, aunque vos no sepas quién te esté tirando mala onda, o quién esté hablando mal de vos, o quién esté haciendo el conjuro que sea, no te pueda afectar. Ahora, si me pagan el doble de lo que pensaban, si ponen en la cajita el doble de lo que pensaban poner al principio de la clase, igual que Bilam, les cuento el secreto. Ok, no, vamos. Vamos a ver qué dice el Ari de todo esto. La explicación es relativamente corta, pero es increíblemente profunda. Dice, el Ari empieza diciendo, veo que vendría bien explicar el carácter de qué tipo de personajes eran Balak y Balam. ¿De dónde venían estos dos indiscutibles y unrivaled, sin rival? O sea, y estos indiscutibles magos y sabios que no tenían rival alguno, no había nadie vivo en ese momento en el mundo que pudiera presentarles batalla a estos dos tipos. ¿Sí? Igual la palabra unrivaled es como muy precisa, como diciendo, con estos dos tipos no se podía meter nadie. O sea, no había nadie en este mundo que pudiera contra ellos. Permiso. Inigualables, ¿sí? En cuanto a la magia que podían hacer, y no solo la magia, sino sabios, dice, el nivel de sabiduría que tenían. Ok. Dice, nuestros sabios han dicho respecto de Balak que era inferior a Balam, pero en otros lugares dicen que Balam era inferior que Balak. Es interesante, igual el Ari no quiere darles energía diciendo uno superior que el otro, sino dice uno inferior que el otro. Dice, el Zohar también habla muchísimo acerca de Balak y Balam, notando sobre todo que al principio de la parashá dice, y vio Balak ben Tzipor, Balak el hijo de Tzipor, pero Tzipor también quiere decir pájaro. Balak el hijo del pájaro, dice, porque sabemos que Balak recibía su sabiduría y la magia que sabía hacer, se la enseñaba un cierto pájaro que le contaba los secretos, hablaba el idioma de los pájaros igual que el Ari, y este pájaro le contaba, de hecho era un cuervo, que lo que sea que el cuervo veía cuando volaba, Balak veía lo mismo, y el pájaro este le contaba secretos del universo. No sé si saben que los pájaros, en el cantar de los pájaros,
los pájaros constantemente conocen el futuro, todo el tiempo. Por eso es tan peligroso saber el idioma de los pájaros. Y solo ciertos tzadikim lo han logrado. El Ari, justamente hablando de esta historia de Balak, cuenta una historia que dice de que había un señor que salió de su casa, que pidió, le concedieron un deseo, y el tipo dijo: quiero entender a los pájaros. Y salió de su casa un día y vio 2 pájaros que estaban diciendo: mira, pobre este tipo, se está yendo a trabajar ahora y se está por quemar su granero. Y el tipo dio vuelta el carruaje, volvió a tratar y apagó el fuego y estaba feliz. Cuando volvió a salir, le dicen: mira, pobre este tipo, no se da cuenta que más adelante se le va a salir una rueda y le va a pasar tal y tal cosa. Entonces se baja, se fija, lo arregla, qué sé yo, y finalmente escucho a los pájaros cuando vuelve a salir que dicen: pobre este tipo que no sabía que el accidente de la rueda y que la pérdida del granero era una capará por la muerte de uno de sus hijos, que ahora es irreparable. ¿Sí? Era una compensación por la... Entonces, por eso solo los tzadikim, la gente muy, muy justa, puede entender qué es lo que dicen los pájaros. Y ese famoso dicho de me lo dijo un pajarito, ¿sí? Me lo contó un pajarito, viene no es de Chávez. No existe, pero el pajarito no es Chávez, digo. O sea, no es... esto viene de antes de Chávez. Ahora dice: entendamos de dónde viene este odio que Balak tiene por el pueblo de Israel. Puesto que no hay otra persona, excepto por el odio que hemos visto en Amalek, que odie tanto, que hubiera odiado de tal forma al pueblo de Israel. Nosotros dijimos que Balak representa una energía, un algo que nosotros, una de las conquistas que no dejaría pasar al llegar a la... Y sabemos que Amalek también es es la más difícil de las conquistas, que es las dudas, ¿sí? La incertidumbre. Porque Amalek, si bien muchas veces aparece como que el pueblo de Israel mató a todo el pueblo de Amalek, siempre vuelve a resurgir, y Amalek tiene el mismo valor numérico que Safek, que quiere decir dudas. ¿Sí? Entonces, entendamos que lo que representa Balaam y Balak es algo tan poderoso como Amalek. De quien está escrito va a ser el eterno enemigo de Israel. Dice: y es por eso, porque es importante entender esto, que deseo basar mi explicación en una frase que está escrita en el Zohar, o en la explicación que el Zohar da de una frase que dice: el rey David dijo. Pues fíjense que es el débil quien saca la flecha, el arco, y quien apunta la flecha, ¿sí? Es decir, el que ataca siempre es alguien débil, ¿sí? Pues es el rey David dijo: es el débil, porque uno dice: ah, mira el tipo que está armado y esto. No, el que ataca siempre es el débil. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de acción, de atacar, de ser agresivo, proviene de la debilidad de la persona y de un miedo. La persona, si no siente miedo o no es una persona insegura, nunca ataca, ¿sí? ¿Cuándo ataca un animal? Cuando siente miedo, ¿sí? Cuando contesta mal una persona, cuando es violenta, cuando ataca al ser humano, cuando se sabe débil en la situación. O sea que esto que parece que esta gente que es así, es una muestra de debilidad. Más allá de que entendamos esto, dice el Ari, tenemos que saber que Amalek, ¿sí? Porque Amalek vino y atacó al pueblo de Israel. Y uno dice: bueno, entonces las dudas respecto a una persona que su alma proviene de Atzilut, como son las personas del pueblo de Israel,
es más fuerte que Amalek, es más fuerte que las dudas. Sin embargo, dice, es importante saber que la palabra Amalek no es casual, no es por nada que a esto, que bíblicamente a esa, al tema de las dudas se le llama Amalek. Porque Amalek quiere decir, o es el pueblo, o la energía que Amlak, las palabras de Amalek son las mismas que estas dos palabras en hebreo, Amlak, que quiere decir el pueblo que gotea, que pierde, que tiene una pérdida. ¿Sí? En hebreo, lak se utiliza para decir cuando una canilla no cierra bien el cuerito, como leak, ¿sí? como liquea en inglés, chorrea, en hebreo se dice lak. Amlak quiere decir pueblo que chorrea. ¿Qué es lo que chorrean? Chorrean sustento a la clipá, le dan de comer a la clipá. Entonces, cuando una persona empieza a hacer algo, por pequeño que sea, que alimenta a los mundos del caos, lo que ya hemos explicado muchas veces, la persona dice, ay, voy a hacer tal y tal cosa y después no lo hace, sacó luz de Atzilut y ahora va y se la da a la clipá, la consecuencia inmediata son las dudas. La falta de certeza viene sobre todo porque él se demuestra a sí mismo su falta de capacidad de realizar eso que se dice que va a hacer. Entonces, al no cumplir, se conoce a sí mismo que no es confiable. Entonces, no se tiene confianza tampoco de que va a poder superar esa situación de su vida, de que va a poder conseguir sustento, de que va a poder... Sí, le entran las dudas, pero esas dudas entran porque él le da de comer a la clipá. En el momento que la persona se convierte en un pueblo en un amlak, un pueblo que gotea, es decir, que la luz que recibe, en lugar de manifestar lo que dijo, voy a hacer tal cosa y va y lo hace, o más si la persona habló y promete que va a hacer algo y después no lo hace, eso le da de comer a la clipá y la consecuencia son las dudas. O conectar con Amalek, ¿sí? Balak quiere decir algo parecido, que es ba o bo, balak, que venga a mí la pérdida. ¿Sí? Es como llamar la pérdida. Muchas veces la gente dice cosas, por ejemplo, hoy estaba una persona que dice, yo no sé ya cómo hacer, dice, tengo que tener un cuidado. Dice, en el rubro en el que nosotros trabajamos, todo el tiempo se dan cheques a fecha, esto, lo otro, lo que sea. Y le digo a un tipo, te mando un cheque para tal fecha, ¿y qué me contesta? No, si me lo mandás a tal fecha me matás. No, la gente que está en el comercio, ¿no han escuchado eso? No, me matás si me das... Y ¿qué está haciendo la persona con su hablar? Después vamos a ver cuál es la importancia de por qué Bilam maldecía en lugar de, no es que se ponía a hacer un incienso, una brujería, lo que sea, hablaba y con eso hacía lo que hacía. Entonces, Balak es esto de Balak, bo, que venga la pérdida. Bilam, por otro lado, que su nombre arameo es Balam, quiere decir Bal-am, el no pueblo. ¿Sí? El no pueblo. ¿Sí? O sea, la pérdida de la identidad. Todos estos nombres no son casuales y sobre todo cuando veamos ahora de quién eran la reencarnación estos tipos y por qué eran insuperables en su magia. Y lo que podía hacer, dice, y por cierto, dice, el resto de las letras que quedan de la palabra, de las letras que quedan de Bal-am en Bilam, escriben, de las letras que quedan entre Amalek entre Amalek, Balak y Bilam, que son casi las mismas letras, las letras que no están en la palabra Balam, escriben Omek. Omek quiere decir profundidad. Dice, y el poder que tenía Balam era que con la boca, con la palabra, confundía
los pensamientos más profundos para que la persona no pudiera controlarse. Por eso eventualmente cuando Bilam se da cuenta que no puede con la palabra, le dice: conseguite una buena mina que vaya y se levante a Moshe. Y eso es lo que vemos en la próxima parashá, Pinjas, que el rey de Moab, cuando ve que no puede, agarra y busca a la mujer más linda del mundo y la manda a que conquiste, le dice: ¿sabes qué? Yo con esto no puedo. Ahora lo que hay que hacer es hay que apelar a su debilidad. ¿Sí? En lo metafísico son demasiado fuertes. Veamos a ver si en lo físico son más débiles. Y obviamente pasa lo que después ya conoceremos en la porción pero la idea de él era esto de confundir, de arruinarle el pensamiento profundo a la persona. Y vio que las dos formas que se le puede arruinar el pensamiento profundo a un hombre es con magia o con una mujer muy linda. Dice: sepamos ahora que todo esto que estamos hablando no es algo de la nada que se llaman así todo esto, puesto que está basado en la transmigración de almas, de las almas que originaron a Amalek. Hay una conexión entre ese pueblo de Amalek y Bilam y Balak. Si bien no son, dice, familiares, o sea, no es que son del mismo pueblo, hay una conexión de dónde venían las almas de ellos, de Amalek, de Balam y de Balak. Puesto que ellos vienen, ¿se acuerdan cuando hablamos de que cuando un alma va creciendo espiritualmente se separa lo malo de lo bueno, a lo bueno se lo deja que continúe y lo malo se lo pone en un lugar a que se destruya? Bueno, dice, estos dos personajes de nuestra parashá y Amalek son el mal separado de las almas de Caín. ¿Sí? Imagínense, o sea, si Yitro y Korah y todos estos que... ¿sí? Por eso a Korah le fue como le fue, por escuchar a alguien hablar todo, y por eso dice que tomó una parte mala. ¿Sí? ¿Qué tomó Korah? Una parte mala de Caín, tomó un pedazo del alma de ellos. Por eso le entraron las dudas, por eso hizo esta disputa contra Moisés, y por eso se lo terminó tragando la tierra. Ok. Dice, estas almas provienen de la parte mala del alma de Caín. Y esta es una de las 5 formas en las cuales estas 3 personas, Amalek, Balak y Balam, son una de las 5 formas de las cuales se ha presentado físicamente la energía de ese mal que se le quitó a Caín. Pero que en definitiva todos están intermezclados entre el pueblo de Israel. Por eso son llamadas Erev Rab, las multitudes mixtas. Pero a lo que se refiere con esto es que es algo que todos nosotros lo tenemos, lo de las dudas, de cosas, o que tenemos el potencial de caer en eso, ¿no? Y es por eso que Amalek odia tanto a Israel y lo ataca, porque se sabe más débil, pero también porque bíblicamente hay una relación en el alma de todas estas personas que están en contra de la parte buena de Abel, que es de donde provienen las almas de Israel. Dice, puesto que el bien de Caín fue separado y sacado de Yitro, en la corrección que hizo Yitro de dejar todo ese mundo de brujería y de magia y todo eso, y de irse con Moisés, y después posteriormente decirle a Moisés, ¿sabes qué? Yo ya escuché la Torá, todo, ahora voy a salir a enseñársela a otros pueblos. En esa corrección, una gran cantidad del pecado, o sea, de las almas de Caín y Abel fueron corregidas. Sin embargo, sabemos que está escrito que Yitro también era llamado Heber el cananita, y de los cananitas es de donde viene Amalek.
¿sí? Amalek fue el rey, uno de los reyes de los kenanitas. Knanit. Cananeos. ¿Okay? Dice el trabajo que hizo Yitro hizo que se separara lo bueno y lo malo de Caín, y que desde el lado de Yitro y su descendencia también hubiera esto de que se aumentara el bien en esa descendencia. Por eso es que Yitro tuvo una hija que se llamaba Zipora, ¿sí? Igual que Balak ben Zippor. A la hija también Yitro le puso Zipora, pájaro, pero en femenino, ¿no? Ok, voy a tratar, porque veo la hora que es, voy a tratar de saltear, pero créanme en todo esto, que después lo pueden leer ustedes mismos. Dentro del nombre de Abel y Caín están todas las mismas letras que de Bilam, Balak y todo esto, pero lo más importante, vamos a ir a ver de dónde viene y explica la conexión que hay entre los nombres de Bilam, Balak y Amalek, pero queremos saber de quién era reencarnación directa, pero Balaam en especial tenía esta capacidad porque él era la reencarnación directa de el mal representado de la parte de Abel. Cuando Abel empieza a corregir, tuvo que haber una parte de mal que había que ponerla que se destruyera. La parte esa de mal de Abel se la pusieron a Labán, al suegro de Jacob, que era un brujo. También lo tuvo 17 años embromándolo año tras año, tras año, tras año, ¿sí? Con brujería, lo tenía atado, por decirlo de alguna forma, y él no podía irse. Ahora escuchen esto. Dice, ya hemos explicado en otro comentario de otra parashá, en el verso que dice, y Rachel le robó a su padre los terafim. Los terafim era un elemento de brujería que utilizaba Labán, que es una de las cosas más terribles que pudo haber existido en la historia de la humanidad. Era una especie de sonaja, ¿sí?, hecha de cabezas de bebé. Mataba bebés, agarraba las cabezas, las mantenía vivas con una cierta brujería y hacía que las cabecitas estas le hablaran y le dijeran cosas, ¿sí? Las usaba esa pureza, era una cosa terrible. Era digamos, la varita mágica de Labán era este pequeño artefacto que se le había ocurrido hacer, y Rachel se lo robó. Sabía que para que Jacob y ella y sus hijos y su hermana pudieran escaparse, le tenía que quitar el poder. Y lo que hizo es que se los robó y se los metió debajo de su pollera y le dijo al padre que ella no se podía levantar porque estaba indispuesta y esto y lo otro, y los tenía escondidos debajo de la pollera. Ahora dice, tenemos que entender que estos terafim, por más que él lo había podido fabricar con algo físico a esto, representaban una energía de las fuerzas del mal muy específica, muy especial, que él supo plasmar, o sea, supo convertirlo en un artefacto, pero que en sí era una cosa metafísica muy complicada. Dice, la tercera mitad de Tiferet de Zeir Anpin, que está ubicada en el pecho, es donde la luz de Yesod, de Ima, comienza a revelarse. ¿Sí? A la mitad, en la sefirá de Tiferet, si ustedes vieron el árbol de la vida, las sefirot superiores, todas las sefirot en realidad se conectan a Tiferet. ¿Sí? Y sabemos que los árboles están apilados unos arriba de los otros, no es que están superpuestos. Yesod de Ima, la energía de Yesod de Ima, la vinculación de Binah, comienza a manifestarse en la
mitad, en la tercera, en el tercio central de Tiferet, ¿sí? Lo que vendría a ser Zeir Anpin de Tiferet de Zeir Anpin. ¿Sí? Es complicado, no importa. Acá. ¿Sí? Ahí es a donde el intelecto realmente empieza a manifestarse. Dice, en ese nivel, detrás de Zeir Anpin, también está Keter de Rachel. Ahí es a donde empieza, sabemos que Rachel, la matriarca, era la Merkabá, igual que los patriarcas eran las Merkabot de distintas sefirot. Rachel era la matriarca de Nukva, de la parte femenina de este mundo físico, y se la conoce como Parsuf Rachel. Es como si fuera un árbol de la vida propio que es de Rachel, que tiene relaciones con Zeir Anpin. Y al mismo tiempo Zeir Anpin tiene otra esposa, otra mujer, que es el Parsuf Lea, que es el aspecto de lo femenino, pero desde lo proveedor, desde lo elevado, desde Binah. Dice, el Parsuf de Rachel empieza ya a manifestarse, Keter de Rachel, empieza a manifestarse en Tiferet, porque lo que le va a pasar a la persona, por eso que estuvo pensando y eso que estuvo decidiendo con Gesed o Geburah, una vez que llega a Tiferet, empieza a manifestarse. Ya es una vez que pasó a Tiferet, es muy difícil que lo cambies. Ahora ya tenés una emoción que te está diciendo, ¿estoy contento o estoy triste? ¿Me voy a enojar con esta persona o le voy a ir a sonreír? Y después es difícil no enojarse, no sonreír, no hacer lo que una vez que llegó ahí, empieza a hacerse físico, porque ya está sintiendo en un lugar donde vibra. Lo decíamos en la clase de Alajá antes, que Gesed y Geburah todavía son intelectuales. Las manos, sacando a la gente que es sana o que tiene ciertos poderes en las manos, la gente no siente en las manos. Usa el tacto como sentido para generar intelecto, para juzgar. Y las manos representan esto del deseo de dar o de recibir. Después de que el intelecto pasó por ahí, por el dar y el recibir, genera una primera emoción pura, que puede ser, cuando digo pura, no digo de que sea buena. Puede ser mala, buena, lo que sea, pero ya es pura emoción, ya no hay. Por eso la gente cuando dice, ay, me siento muy feliz, se agarra el pecho. Y cuando dice, ay, estoy muy angustiado, se agarra al mismo lugar. ¿Cómo? ¿La felicidad y la angustia viven en el mismo lugar? Sí, en realidad sí, la emoción comienza a materializarse, a hacerse cuerpo en Tiferet. ¿En dónde? En la mitad, en la tríada o en el tercio medio. ¿Por qué? Porque el tercio medio es Zeir Anpin. O sea, en Zeir Anpin de Tiferet. Ok. Y acá es donde viene la parte del conocimiento más profundo que tiene esta porción, que es increíble. Dice, y esa energía de Keter de Rachel, en el lugar en el que se encuentra, también en ese mismo lugar empieza la cabeza, digamos, de Rachel, las cosas empiezan a manifestarse, pero también están los talones de Lea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que es intelecto llega intelectualmente hasta ahí, y ahí es donde se separa del intelecto y empieza a hacerse materialidad. Pero no dice los pies, dice los talones. Y nosotros sabemos que en el tema del talón, Ekev, hay todo un tema, porque hay toda una corrección en el talón, ¿sí? Porque el talón suele ser el lugar débil de algo. Por eso el famoso talón de Aquiles y todo eso, la historia mítica del talón de Aquiles es en realidad el talón de Jacob cuando pelea con el... ¿sí? Por eso Jacob viene de Ekev, del talón. Ok, ahí llega, dice, y ese lugar en donde se junta la energía que se produce, en el lugar donde se junta el talón de Lea con la cabeza de Rachel, ahí está la energía de los terafim. Por eso solo Rachel se los podía robar.
porque ella tenía acceso a ese lugar y supo cómo callarlos. Imagínate que estos pibitos gritaban, seguramente le habrían querido decir a cualquier otra persona que se los venía a robar, le iban a alcahuetear a Labán, que ahí viene alguien, o sea, hablaban estos... En México hay un dicho que cuando la gente tiene el pelo muy desacomodado o esto lo de algo, dicen parece sonaja de brujo. Y viene de esta idea de esta imagen de una cabeza con el pelo despeinado así, sonaja de brujo, no porque es una campana, sino por esto de estas cabezas de chicos que se ve que Labán no las peinaba. Por ahí gritaban mucho cuando las peinabas, entonces... Ok, entonces, dice, ese es el lugar en donde está esa negatividad y por eso Rachel lo podía controlar. Dice, lo que intentaba hacer Rachel era que su padre dejara de servir a ídolos, porque en realidad no se daba cuenta que si bien los utilizaba, esos ídolos también lo utilizaban a él. ¿Sí? Porque era un gran profeta y lo mantenían enterrado en la negatividad porque era mucho más fácil, porque esta sonaja de brujo no servía para hacer cosas buenas. Al hacer cosas buenas había que ir y hacerlas con intención, con el cuerpo, con emoción, y esto era mucho más fácil. Ok, y escuchen esto, dice así, Yesod de Ima, porque dijimos que ahí a ese lugar, a Tiferet, es donde llega Yesod de Ima, la vinculación de Binah. Yesod de Ima es el empuje o el empuje del intelecto de expresarse a sí mismo. Cuando el intelecto quiere expresarse a sí mismo en forma de emoción, lo hace a través de Yesod de Ima. Cuando una persona está pensando y esto y lo otro, vos podés estar pensando en una situación totalmente aislado de ninguna emoción. Nosotros podemos pensar en algo. La forma más fácil de ver esto es en los niños. El niño necesita, para conseguir lo que quiere, hacer un buen teatro. Entonces él puede no estar triste ni nada, pero estar contento no le sirve para guanguear y pedir que le den algo. Entonces está pensando lo que quiere pedir y está, ¿cómo se dice? Devising a plan. Elucubrando un plan de cómo va a ser para pedir. Y ya pensó varias veces que tiene que ir y hacerse la víctima y el pobre, todo para dar lástima y todo esto. Pero mientras lo está pensando, no tiene por qué sentirse de esa forma. Sin embargo, cuando viene a actuar, necesita mostrar una emoción sincera. Entonces, ¿qué hace? Baja esa emoción, ese pensamiento a cuando uno lo ve que se hace el que, ay, sí, ¿verdad? Todos nosotros lo hacemos en algún momento, incluso cuando estás pensando en algo que pasó, que ya está, ya pasó. Pero si decidís involucrarte y estar triste otra vez y llorar por el muerto, por lo que... Sí, vos podés pensar en alguien que se murió, incluso alguien que se murió hace poco, y morirte de risa. Sí, vos podés acordarte de las anécdotas y de todo lo que hacía el tipo que puede ser, Hasbe Shalom, tu papá, alguien muy, muy cercano, y morirte de risa pensando en las cosas que hacía. ¿Cuándo te pones otra vez a llorar? Cuando empezás a sentir, me falta, ¿sí? En el momento que dejás que el ego sea el que se apodere, y en lugar de empezar a seguir pensando en el ser querido, empezás a pensar en lo pobrecito que sos, ¿sí? Ahí recién podés sentir la angustia y revolcarte en la mugre, ¿sí? Y siempre vas a encontrar un socio para revolcarte en la mugre, ¿sí? Porque a la mayoría de la gente le gusta más... Pero en definitiva, ¿qué energía tiene Yesod de Ima, Yesod de Binah? El vincular el intelecto con la emoción.
por eso es que tiene que poder extenderse. Malhut de Binah llega hasta Hod. Lo hemos explicado ¿sí? Pero Yesod de Binah, que es el que reparte energía, Yesod es el que da de comer, el proveedor, llega hasta Tiferet. ¿Por qué? Porque no necesita llegar más ahí. Porque una vez que inyectó ahí un intelecto bueno, malo, lo que sea, ya se pudrió todo o se mejoró todo. ¿Sí? Una vez que el intelecto llegó a que la persona empiece a vibrar con enojo, con alegría, con lo que sea, listo, ya el intelecto se despreocupa. Está casi garantizado que el tonto, el cuerpo, va a ir y va a hacer lo que sea que la emoción le dice. Aun cuando este impulso es el que le da realmente vida, o es el que comienza a darle vida a Zeir Anpin, que es el parsuf de la emoción, tenemos que saber que es un súbdito de los niveles anteriores de intelecto de la emoción, que son Gesit y Geburah. Es lo que acabamos de explicar antes, ¿sí? En Gesit y Geburah nos dice, solo en el nivel de Tiferet, y no más arriba, es donde empieza a haber una verdadera interfase entre el pensamiento y la emoción. Por más que Tiferet sea un súbdito de Geset y Geburah. ¿Cómo es que es un súbdito? Según si la persona es generosa o es avara, va a influir en el intelecto que llega. Está la situación, si el tipo es generoso, piensa solo en los demás, le va a llegar el intelecto de uy, mirá las cosas que hacíamos con papá, qué divertido esto, lo otro. Si el tipo es egoísta y solo piensa en sí mismo, sin darse cuenta, porque así es como es él todo el tiempo, cuando pase por Geburah y Tiferet, va a recibir mayor fuerza de Geburah, del deseo de recibir, y lo que va a sentir es la falta. ¿Sí? Y esa falta lo va a hacer sentirse angustiado, lo va a hacer sentirse... La emoción que se siente en Tiferet, ante una noticia, ante un me dijeron, ante un lo que sea, es el reflejo de lo que uno es en el balance entre verdaderamente qué tan altruista o qué tan egoísta es. Si no, no te afecta. ¿Sí? Si hay un balance perfecto entre los dos, si el deseo de recibir es grande porque hay un gran deseo de dar, es una situación aislada que no tiene por qué generarte ni alegría ni tristeza. ¿Ganaste la lotería? No te alegres todavía, no sabes si es bueno. ¿Sí? ¿Por qué te estás alegrando? Ya sabes para qué la vas a usar. Cuando sepas para qué la vas a usar y veas el efecto de tus buenas acciones a través del dinero que ganaste en la lotería, alégrate. Alégrate en Malhut, no en Tiferet. ¿Sí? Cuando sepas que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, alégrate por haber sido coherente y haber hecho lo que dijiste que ibas a hacer. No porque tenés la intención de dar. Eso no sirve de nada, porque si no lo haces, toda esa intención de dar es de darle de comer a la clipá, es decir, de ser Baal-Am o Baalak. ¿Sí? El que anula su propia entidad o el que le da de comer a su propia negatividad. Y por ende atrae las dudas, los despelotes que armamos siempre, generalmente sin mayores motivos. Y esto que acabo de decir es importante porque de acá viene la protección de esto. Bueno, así es como esto que acabamos de explicar es cómo funciona, porque lo que uno siente en Tiferet, acá en el pecho, es en realidad producto de este lugar, en donde en ese lugar hay que saberlo, ahí es a donde se puede meter el brujo. El brujo se puede meter solo ahí, no en otro lado, no más tarde, no antes. Solo en ese estado en donde el pensamiento pasa de el intelecto a la emoción, es la puerta en donde el que hace el mal puede atacar a la persona. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron a que alguna vez les hagan una armonización de estas que se hacen con un péndulo
no un péndulo de estos que se cuelgan, sino estos que son, ¿sí? En el lugar en donde mide esta gente es en Tiferet, en el plexo solar. Ese es el lugar en donde si alguien le quiere hacer algún mal a alguien, ahí es a donde se pega, ahí es a donde se pone. Y de ahí lo saca. Claro, después puede alojarse, ponerle en distintos lugares del cuerpo, lo que sea, pero se lo saca desde ahí. Ok. Y claro, cuando la persona también tiene muy abierto el plexo solar, es que está muy expuesto a la... Cuando las personas vibran de manera baja, es porque sienten en la emoción de Tiferet el estado de víctima. Y el estado de víctima es lo mismo que es un radiador. Agarra cuanto bicho se cruza como el radiador de los autos que se le pegan todos los bichos. Cuanto bicho bajo vibrante anda por la tierra, cuando una persona se siente víctima, esa sefirá de Tiferet se abre a que entre vamos a llamarle el mal por falta de... en realidad lo que entra es la inclinación al mal, el Yetzer Hara. No es que es el mal por sí mismo, es el impulso a mandarte una macana, ¿sí? A hacer las cosas mal. O el impulso al egoísmo. Yetzer Hara quiere decir la inclinación al Ratzon Atzmi, al deseo egoísta. Puede, con las entidades que la persona puede llegar a conectar o lo que sea, son alimento para esa inclinación al mal. Hemos explicado anteriormente que hay dos principales interacciones de Nukva y Zeir-Anpin que provienen de estas dos parejas que tiene Zeir-Anpin, o modos de expresión del fluido de la emoción a través de Zeir-Anpin, que son el Parsuf Rachel y el Parsuf Lea. La gente puede sentir emoción desde lo visceral, ¿sí? O desde la pureza del intelecto. Hemos explicado previamente que existen dos principales interacciones de Nukva de Zeir-Anpin. Dos, ¿cómo se dice? Mates. No es pareja. No. Su pareja, digamos, pero mate es específico a su pareja sexual o sí, con quien tiene relaciones. Ok, que son, o sea, Zeir-Anpin, esta energía masculina tiene interacción con el Parsuf Rachel y el Parsuf de Lea. El más alto de ellos es Lea, o conocido como el pensamiento. Es decir, la emoción copula con el pensamiento. Y el más bajo es Rachel, o el habla. La emoción también es altamente modificada por el habla, por lo que la persona dice o por la persona escucha. La persona cuando dice algo, su emoción se lo cree. Cuando el tipo dice me matás, su emoción se lo cree. Cuando la gente dice, me muero si gano la lotería, y va y juega todos los días a la lotería, su alma se asegura de elegir los números incorrectos, porque tiene miedo de que gane y se muera. No, parece un chiste, no es un chiste. Las cosas que la persona dice, Zeir-Anpin, que es el mundo de formación, todas las cree. No tiene por qué pensar que la persona miente. La luz no sabe que nosotros mentimos. El sistema no tiene cómo saber que nosotros mentimos. Cree todo. No solo cree todo, sino que se preocupa de que suceda. ¿Sí? Entonces, la interacción de Zeir-Anpin con el Parsuf de Lea o el Parsuf de Rachel es con el pensamiento y con el habla. Por eso, Balak sabía que tenía que conseguir a un brujo que la brujería le hiciera hablando. ¿Por qué? Porque las dos son metafísicos. No necesitas ir a oler el incienso o al coso. ¿Sí? Tanto la palabra
como el pensamiento, carecen de cuerpo. Entonces, un tipo que dice acá que se muera tal y tal, no hace falta que el otro lo escuche. ¿Sí? O que decreta algo, ¿sí? Dice, si yo fuera a tal lugar... Y es increíble cómo nos han entrenado a decir cosas así tremendas. Nunca escucharon a un padre decir, no hagas eso que te vas a romper el alma. ¿Sí? ¿Quién se cae y se rompe el alma? ¿Sí? Pero no. O te rompo el alma. Pero después quedan... hay una razón por la cual esta gente que hoy, después de 2000 años, o por lo menos 500 años desde que Lari explicó en el cómo funciona todo esto, hoy en el mundo hay una gran parte del conocimiento de la Kabbalah o del conocimiento de Lari que se ve manifestado en la medicina a través de la biodecodificación. Y uno de la terminología que utiliza la biodecodificación para decir que alguien está acarreando un decreto, le llama proyecto sentido. ¿Sí? Por algo que alguien dijo, un padre, una madre, la misma persona, se genera un sentimiento que te trata de proteger de eso que vos decidiste que te va a matar. Y que por ahí no estás al tanto, o sea, ni te acordás que lo dijiste, o es una costumbre del lugar en donde... ¿sí? Entonces, hay que limpiarlo con la palabra. Una cosa que es importante es la siguiente. En las leyes de Kashrut, lo vamos a ver cuando lleguemos a la halajá, en lo que tiene que ver con las reglas dietarias, cuando una vasija se descolleriza o un utensilio de una cierta forma, solo puede ser collerizada de la misma forma. Es decir, si se descollerizó por temperatura, se puede collerizar únicamente por temperatura. Si fue por fricción, solo por fricción. ¿Sí? No podés pelearte con alguien y maldecirlo y después arreglarlo con flores. ¿Sí? Porque las flores no quieren decir que, o sea, si usaste la palabra para hacer tal y tal mal, tenés que usar la palabra para revertirlo. Ahora, si vos la agarraste con un florero y le pegaste con las flores que tenían espinas, bueno, comprale un ramo de flores sin espinas y dáselo gentilmente. Pero si vos hiciste el mal con la palabra, tenés que deshacerlo con el mismo medio. Si no, no se kosheriza. Y por eso también hay una ley que dice que las vasijas de barro solo se kosherizan rompiéndolas. Entonces, ¿de qué te sirve? Si ya está rota, no se va a poder... Entonces el Ari pregunta, ¿por qué mi consuegro, Rabbi Yosef Karo, pone tal alajá en el Shulchan Aruch? ¿Por qué dice de que si la vasija es de barro y se descollerizó, se colleriza rompiendo? Si una vez que la rompiste, por más que esté collo, ya no te sirve de nada. Dice, no, porque la vasija de barro no se refiere a un jarrón. Las vasijas de barro son los hombres que están hechos del polvo de la tierra, que cuando se impurifican, de la única forma que se purifican es rompiendo su ego, ¿sí? Haciendo algo que los rompa. ¿Sí? Dice que específicamente cuando el halajá habla de esto de la vasija de barro, se refiere a un humano, no a un plato. Ok, seguimos, porque acá viene el tema de la protección para todo esto. Dice, ¿por qué el Parsuf Rachel representa al habla? Puesto que es una expresión de emoción. El habla está por debajo de la emoción. Zeirampin está en medio, Parsuf Rachel, Lea está más arriba, y el habla es una especie de malhut, está debajo de la emoción. La gente escupe lo que sintió primero. Nadie habla cuando la gente dice, en realidad I didn't mean it. ¿Cómo se dice? No fue mi intención decir eso. Mentira.
Una persona no puede hablar y decir algo que no tiene escondido en algún lugar de su emoción. Es mentira. Cuando una persona dice, no fue mi intención decir eso, se me fue la mano, perdón. No, si lo dijiste es porque en algún lugar de tu emoción estaba. Si no, no lo hubieras podido decir. Porque la palabra es un súbdito de la emoción. Es un parsuf inferior a Zeir Anpin. Con lo cual, está bien, ahora lo dijiste, corregilo. Es decir, también con los mismos medios, revertilo, trabajalo. Date cuenta que si te salió decirlo en una discusión es porque lo tenés adentro. Si tenés la suerte que todavía tenés un esposo, un socio, una tía, lo que sea, que no tomó esta clase de Kabbalah y te cree cuando le decís, perdóname, en realidad no es algo que I didn't mean it, ¿cómo se dice? No fue mi intención, no lo quise decir o no es lo que pienso, y te cree, genial, si te perdona. Vos sabés, no te mientas a vos mismo. Si te salió decirlo, es porque lo tenés adentro y es lo que pensás, y es algo que sea porque es cierto o porque es un espejo que estás viendo en el otro, lo tenés que trabajar. Ok, y aquí está la clave. Dice así, el mal que Balak y Bilam intentaban hacer, ese tipo de mal, el mal que hace Bilam en Balak, que es el de hacerle perder la identidad a la persona o de hacerlo que liquee, ¿sí? Que le dé luz a la clipa, ¿cómo se dice? Que gotee, perdón, que chorree. Solo pueden llegar a Rachel si el parsuf de Rachel está espaldas con espaldas de Zeir Anpin. Es decir, si Malhut y Zeir Anpin no están unidos. Que es en el estado en el que el hombre en que estos dos parsufim, lo masculino y lo femenino, fueron originalmente creados. Pero el trabajo espiritual que tienen que hacer estos parsufim es mirarse cara a cara y estar unidos. Puesto que ya, como lo hemos explicado previamente, cuando sea que lo masculino y lo femenino no están en una unión espiritual full spiritual union, en una unión completa espiritual, hay una apertura para que el mal pueda derivar sustento de ellos. Yo tuve el único jefe que tuve en mi vida era un tipo muy especial que era el tipo sabía que nunca iba a practicar lo que estudió en la universidad, que él venía de una familia de empresarios, le iban a heredar toda una línea de empresas y demás, pero decidió estudiar psicología. Y él decía que para lo único que había estudiado psicología era para los negocios. O sea, que estudiar administración de empresas y todo eso es inservible, decía él. Eso podés contratar a alguien que lo sepa hacer. Dice, pero saber manipular a los hombres, dice, eso es, según él decía, ese es el arte de los negocios. Y una de las cosas que él decía, y a pesar de que era una persona muy perversa en su forma de ser, era increíble la afinidad que tenía cuando yo empecé a estudiar Kabbalah, hacía un año más o menos que estaba trabajando con él, y era increíble, el tipo de golpe venía y te decía, ¿viste lo que dijimos de que íbamos a poner en marcha tal procedimiento, tal cosa, tal? No hagamos nada todavía, esperemos a tal fecha. Y yo me fijaba en el calendario y era Rosh Hodesh, o sea, el tipo tenía una sensibilidad para la energía de cuándo eran los momentos propicios, cuánto, tipo jamás hacía en las 3 semanas de Ben Hametzarim, de golpe lo veía y le decía, Luis, él me venía y me decía, mira, justo los dos nos dejamos la barba. Yo no le contaba porque a él no le gustaba que estudiara Kabbalah. Le decía, me dejé descansar la cara. Y él decía, qué bárbaro, justo yo también. Y el tipo al día siguiente de Tisha B'Av se iba y se afeitaba.
tenía una sensibilidad exquisita, natural, de saber cuándo estaba el momento cósmico para ¿sí? Porque estaba todo el tiempo atento a cómo se sentía y a cómo... ¿sí? Y él, una de las cosas que decía es, porque él, aparte, yo tenía en ese momento 19 años, sí, 19 años, y él, tenía 21 años cuando empecé a trabajar con él. Y él era como una cosa así, sus hijos eran mucho más grandes que yo y estaban ya muy bien entrenados. Y se ve que a él le gustaba tener como un discípulo, ¿no? Yo no hace mucho, hace 4 o 5 años en un viaje me lo encontré y nos saludamos, esto y lo otro, y le digo, casi siempre pienso en vos. Y me dice, ¿por qué? Le digo, cada vez que voy a decidir algo, cómo voy a hacer una cosa o esto o lo otro, me pregunto a mí mismo, ¿qué haría Luis en esta situación? ¿Sí? No te va a ir mal, me dice. Y yo en realidad lo que estaba pensando es, siempre hago lo contrario de lo que harías vos. ¿Sí? O sea, pero no importa. Pero fue un gran aprendizaje. Y una de las cosas que él decía, si vos tenés un problema con una persona, que esto, que lo otro, y tenés que... estás negociando un contrato y lo que sea, contratá a alguien que le hable y le diga que su mujer lo traiciona. Hacele llegar la noticia de que la mujer le está siendo infiel, lo que sea, en el momento en el que vos necesitas tomar las decisiones y esto y lo otro. Y yo esto te digo, yo esto lo he visto, lo conté una vez. Había un convenio que hacía no sé cuánto tiempo que nosotros veníamos negociando con una empresa. Había viajado mi socio de Israel, estábamos acá en Argentina, qué sé yo. Y era una negociación muy difícil con una empresa muy poderosa de Argentina. Y era ese día, conseguíamos lo que queríamos o nos levantábamos y nos íbamos, porque no había y los tipos no se movían. Y llegamos a la reunión, están todos menos el presidente de la empresa. Nosotros le decimos, mira, nosotros vinimos a decidir si nos vamos o nos quedamos. Sí, pero la persona esta, no quiero decir que se me escape el nombre, pero la persona esta está en el teléfono, en una llamada muy importante, que yo, bueno, media hora después, uno de los vicepresidentes de la empresa nos dice, mira, la verdad les pedimos 1000 disculpas, pero está con la esposa en el teléfono hace 40 minutos y no puede colgar porque no sé qué será lo que está pasando. Lo que estaba pasando es que le estaban dando con un caño la esposa, este tipo que es el presidente creo que debe ser la segunda o tercera empresa más importante de la Argentina. Y el tipo volvió, después de 45 minutos de escucharla a la mujer en el teléfono, se sentó y dijo, bueno, ¿qué íbamos a hacer hoy? Y mirá, nosotros si no es así, bueno. Aparte, viste, vos pedís un poco más porque sabés que va a retroceder eso. Al final, te digo, después, el tipo se quería, en reuniones más tarde que tuvimos, decía, ¿nosotros acordamos eso? Sí. Vos, después de que te estuviste peleando con tu esposa 45 minutos en el teléfono y no valías 2 mangos, pero esto solo lo digo para ilustrar el que cuando en una pareja hay una pelea, ese es el lugar de debilidad en donde el mal, puede haber alguien que te esté haciendo el conjuro y el esto y te esté, todas las brujerías que alguien que sepa de brujerías me diga que se puede hacer. No puede afectarle a una persona o a una familia si
Zeirampín y Nukba están cara a cara. Si un esposo y una esposa o una pareja pueden mirarse a los ojos cara a cara sin ninguna incomodidad, no hay conjuro, no hay Bilam, Balak, el profeta, el esto, lo otro, no hay nada que pueda contra eso. Ahora, y por ende, todo aquel que sabe de magia negra o de este tipo de cosas y trata de afectar a alguien, primero trata de crear problemas de pareja ¿sí? Es la forma. Porque una vez que hay una pelea, un problema, es fácil que se pegue este tipo de negatividad. Son las 10:20, tenía algo más, pero igual esto es como que lo más importante y ya es bastante tarde. Déjenme ver si realmente vale muchísimo la pena que lo agreguemos o si terminamos acá. Bueno, solo este punto, no es lo próximo que iba a decir, pero es importante entender esto. Dice, ¿por qué es que es más fuerte? ¿Por qué es que es más fuerte este pueblo que... ¿Por qué Bilam y Balak, o Balak principalmente, que es esto de que venga la pérdida, le tiene miedo a el pueblo de Israel, a la gente espiritual? Dice, porque la gente espiritual aprende el sistema, aprende cómo funciona el árbol. Y por eso, créanme que les digo que hay muchos lugares en el mundo donde enseñan Kabbalah, pero no hay ninguna otra escuela de Kabbalah en el mundo que un mes después, no un mes, 2 semanas después de empezar a estudiar Kabbalah, si sos un alumno de la calle, te enseñen los 4 mundos, que ya es el principio de aprender el árbol de la vida, y que para la 5ª clase, ¿sí? 5 semanas después de haber empezado tu camino de estudio de Kabbalah, estés aprendiendo sobre el árbol de la vida. No hay. No, eso es el conocimiento esotérico para cuando seas avanzado. No. No enseñar Talmud Sefirot inmediatamente a un alumno de Kabbalah es lo mismo que no enseñarle nada, que no darle las herramientas. Es por lo menos mantenerlo en esa oscuridad de no poder defenderse contra estas energías. ¿Por qué? Porque dice, el pueblo de Israel conoce la raíz. Dice, y conoce que la luz que Ima brilla sobre Lea, sobre el parsuf de Lea, también tiene la luz de Yesod de Abba. Es decir, que no importa cuál es el pensamiento, la situación que la persona tiene enfrente, si la persona estudió Kabbalah, no importa cómo se ve, es decir, ni bien ni mal, no importa que se ganó la lotería. Si se ganó la lotería, dice, para un segundo, yo no aprendí que lo que pasa en el mundo físico es lo que tiene que determinarme mi emoción. Yo aprendí que la luz que yo busco viene de Jochma. Y mi pregunta es, ¿dónde está la luz de Jochma acá? En el momento que la persona, ante la situación, el brujo, la ganancia o la pérdida, dice, ¿esto es sagrado o es profano? ¿Sí? Ahí encuentra, dice, porque en ese pensamiento, incluso donde el tipo se está sintiendo mal porque la situación, si el tipo frena y dice, momento, eso es para la gente común. Yo ya tomé el curso intermedio. Yo ya sé que si llegó esta emoción o esta luz acá, no puede venir sola sin, aunque sea una gota de Jochma. En el momento que la persona pregunta, ¿esto que está pasando es realmente bueno o es malo? Es decir, ¿es Ratzon Atzmi? ¿Es algo egoísta? ¿O es la luz? ¿O es sagrado? En el momento que la persona desea encontrarlo, de un mar, ¿sí?, va a encontrar una gota de Jochma. Y no importa el mar, ¿sí?
de un montón de arena va a encontrar el diamante. Y una vez que encontró el diamante, ¿qué importa todo lo que tiene alrededor? Porque en el momento que encontraste el diamante, de verdad lo digo, o sea, cuando vos empezaste a buscar y esto, lo otro, ¿sí? Estás buscando un papelito que te olvidaste, que no sabes en qué bolsillo, de qué saco o de qué campera está. Y metés la mano en un bolsillo y sacás un billete de $100, que lo habías escondido ahí hace no sé cuánto tiempo. Una vez que encontraste ese billete de $100, ya no te acordás ni del papelito, ni de esto, ni de lo otro. O sea, si encontraste algo valioso, la atención se enfoca en eso. Entonces, si la persona busca esa gota de Jochma en la situación que sea, ya después no se puede fijar en el resto. ¿Sí? Y a eso es a lo que le tiene miedo este sistema de... ¿Por qué? Porque la clipá come de la energía que le da la gente. Y la energía que le da de comer un trapito en la calle que utiliza 250, 300 palabras en todo su vocabulario, no es la misma energía que le damos a alguno de nosotros. Por los niveles de evolución de la transmigración de esas almas, la energía que uno de nosotros le da a la duda, a la clipá, al liqueo, al goteo, hacia el chorreo, ojalá que sean solo gotas, no chorros, hacia los mundos inferiores, no se compara con lo que puede dar de comer. Lo ves en el plano físico, lo que vos podés dar de comer, la casa donde vivís, la plata que tenés en tu cuenta de banco, todo eso es una muestra de lo que vos podés dar de comer. Lo que tiene para dar de comer el chico que vive en la calle no es lo mismo. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. El tipo que tiene esa capacidad de dar de comer en lo físico, tiene también esa capacidad de dar de comer. Entonces lo negativo que él hace, o el no concretar, o el enfocarse en todo el resto de la arena y no en el diamante, cuando lo hace una persona que tiene acceso a Da'at, porque nosotros tenemos acceso a la corrección de Da'at, la gente solo piensa desde Da'at, pero no tiene capacidad de corregirlo. Nosotros tenemos acceso a operar en Da'at, a decir, no, ¿quién sos vos para decirme que esto es malo o que esto es bueno? ¿Cómo sé que es bueno? ¿Sí? ¿Es sagrado? Y no, ganarse la lotería no es sagrado. ¿Sí? Ganarse la lotería no es sagrado. Ahora, ganarse la lotería no es sagrado. Lo que vos vas a hacer con la plata, sí. Si vos te preguntás, ¿ganarse la lotería es sagrado? La respuesta tiene que ser no. Tener más cosas materiales no es sagrado. Son estas cosas materiales, son artefactos para la santidad. ¿Sí? La lotería y una copa de Kiddush es lo mismo. ¿La voy a usar para hacer Kiddush el viernes a la noche o voy a derretir crack, cocaína y la voy a aspirar desde la copa? ¿Se puede o no se puede? Sí. El utensilio no determina el uso, es la conciencia de la persona lo que determina. Gané la lotería, ¿es sagrado? Todavía no. ¿Qué voy a hacer con la plata? Puedo hacer algo sagrado. Cuando hiciste algo sagrado, ahí sí ponete contento. Ahí ya sabes que es bueno. ¿Sí? Antes no. Antes no. Gente, hasta la semana que viene. Gracias.